Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes en este simposio de psicología paliativa en Latinoamérica. Yo soy María José Adame, soy psicooncóloga y coordino psicooncología del Hospital Infantil de México y soy parte de la Red Latinoamericana de Psicología Pediátrica. Vamos a empezar con este tema que es el de preparación emocional para procedimientos paliativos. Me gustaría iniciar con brevemente la definición que ya todos imagino que conocen, que tiene que ver con los cuidados paliativos que no son exclusivos de una fase terminal, sino que van a empezar desde el inicio, desde el diagnóstico del paciente. Ahora, ¿qué pasa? Que no siempre es así, pero es la idea. Desde el inicio, abogar por la calidad de vida, disminuir el sufrimiento de todos los pacientes. Y en pediatría, pues también hacemos mucho énfasis en el apoyo que se otorga a la familia. ¿Cuál es? Hay muchos objetivos de trabajo con los cuidados paliativos, tanto en adultos como en pediatría. Voy a mencionar solamente algunos en los que la técnica que voy a presentar el día de hoy, pues en los cuales tiene fuerte impacto. Y son el alivio del sufrimiento, el control de síntomas, la calidad de vida y el apoyo y el acompañamiento. ¿Cuál es esta técnica que podemos utilizar para apoyar a los niños, a los pacientes pediátricos en su calidad de vida y en tener una mucho mejor adaptación en su enfermedad? Se llama psicoprofilaxis. La psicoprofilaxis es una técnica utilizada para preparar a los pacientes para cualquier procedimiento médico que vayan a tener a lo largo de su tratamiento, no importa la fase de tratamiento en la que están. La psicoprofilaxis se considera un continuo, es decir, se abarca desde el inicio del ingreso al hospital, va pasando por todas las fases de tratamiento y pueden llegar hasta el punto de vigilancia de la enfermedad, si es que tiene este punto la enfermedad, o continuar a lo largo de todo el tratamiento, si es muy crónico, o inclusive para pasar al punto de inflexión cuando ya hay un tratamiento no curativo. Entonces, ya habrá varios momentos de preparación que podrán ser la hospitalización, cirugías, métodos de imagen, una tomografía, resonancia, etcétera. Cualquier procedimiento, si es la primera vez a la que un niño va a estar enfrentado a una toma de muestra de sangre, inclusive a una eh, eh, toma de presión, todo eso lo podemos ir preparando. Procedimientos invasivos, más como la colocación de un catéter, cualquier tratamiento, una quimioterapia, lo que se les ocurra que el paciente pediátrico vaya a atravesar, para eso se puede usar la psicoprofilaxis. Inclusive para el regreso a casa, no siempre es tan fácil regresar a casa después de un largo tratamiento en donde no tuvieron la interacción con sus pares. También en un momento de transición a un tratamiento no curativo y al momento de ir a casa. Para muchos podría pensarse que es lo más fácil, es lo más deseable ir a casa, pero no necesariamente es así. Para algunos es un momento muy difícil y que genera mucha angustia. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la psicoprofilaxis? Que la anticipación del evento que vamos a hacer va a reducir la probabilidad de generar una crisis. Es decir, la psicoprofilaxis por sí va a disminuir la incertidumbre. Si yo le digo a un niño que va a tener un procedimiento al cual no lo estoy preparando, el cual no tiene idea qué es, la incertidumbre va a ir hacia arriba. Entonces, le va a generar muchísima ansiedad. ¿Qué más va a pasar? Pues la incertidumbre más la ansiedad, más la falta de percepción de control sobre la situación, sobre su cuerpo, pues es mucho más probable que se detone una crisis. Entonces, si nosotros impactamos sobre la incertidumbre al momento de preparar a este paciente para lo que va a venir, y además de prepararlo, que implica darle toda la información de lo que va a atravesar, pero también darle recursos para afrontarlo, entonces podemos disminuir todo este círculo en el que va a entrar y obviamente favorecer la adaptación. Porque si tenemos pacientes que son constantemente expuestos a procedimientos que no conocen, a procedimientos invasivos, dolorosos, sin tener un sostén emocional al respecto, pues van a tener una mayor dificultad para comprender lo que sucede y para adherirse a su tratamiento. ¿Cuáles son los antecedentes de esta técnica? Hay muchísimos estudios que pueden revisar, pero estos inician desde los 60 y al principio solo se enfocaban en la parte quirúrgica, es decir, en la cirugía. Ajá. Entonces, se fue ampliando hasta ir
ahora hasta cada paso, ¿no? Que el niño tiene en su enfermedad desde el inicio. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un impacto muy positivo en la ansiedad anticipatoria y post-evento. Es decir, todo esto va a disminuir. El tiempo de recuperación postquirúrgica incluso se ha comprobado eso. El riesgo de estrés agudo y estrés postraumático disminuye considerablemente. El dolor postquirúrgico, porque ustedes saben que el dolor tiene que ver con una percepción y está combinado con todo el tema de ansiedad. Entonces el niño está más tranquilo y tiene más herramientas, va a tener menos dolor. Y cualquier tipo de problema psicológico después del evento. ¿Qué más vamos a tener? Que con esto generalmente ayudamos al personal a aceptar esta intervención, porque no siempre es tan fácil que nos insertemos en el equipo, y es que el preparar a un niño para un procedimiento va a hacer que coopere más con el personal médico y esto va a hacer que el procedimiento se haga de forma más segura. Y por supuesto, todo esto va a redundar sobre su calidad de vida. Ahora, ¿qué información vamos a dar? Vamos a dar información mecánica e información sensorial. La información mecánica es qué va a pasar, paso a paso lo que va a suceder. Y la información sensorial, qué va a sentir, ¿sí? En los 5 sentidos. Ahora, cuando yo les digo qué va a pasar paso a paso y qué va a sentir en los 5 sentidos, hay que ver, depende del procedimiento, depende de la edad y depende de las características de cada niño. No necesitas saber lo mismo un niño de 3 años que un niño de 10, ¿sí? Entonces va a cambiar. Y también no necesariamente la edad es igual al desarrollo. También está de por medio el temperamento, el tipo de afrontamiento al que recurre normalmente. Entonces, siempre tenemos que hacer primero una evaluación sobre todos los aspectos de este paciente que tenemos para determinar qué le decimos, cuándo se lo decimos y quién se lo va a decir. Es decir, no es lo mismo lo que necesita saber Samantha, que tiene un osteosarcoma y que va por su segunda cirugía de resección de metástasis y ya tiene una amputación previa, que lo que necesita saber Nelly, que tiene 7 años y es la primera vez que le van a hacer una cirugía y le van a hacer una colocación de catéter. Entonces, todo esto hay que ir tomando en cuenta. Ahora, hay que abarcar distintas ideas, perdón, distintas áreas. Vamos a abarcar el área cognitiva, que tiene que ver con qué sabe el paciente, y ahí tiene que ver también con los mitos que tenemos que aclarar, ideas erróneas, fantasías que pueda tener sobre la información, lo que ha escuchado, ¿no? De pronto entre pacientes se comunican, de pronto se van haciendo mitos alrededor de ciertos procedimientos, inclusive de cuidados paliativos, ¿no? Cuando ven el equipo de cuidados paliativos ya empieza a haber toda una misconcepción, ¿no? De todo lo que puede estar sucediendo. Y las dudas que tenga sobre el procedimiento y alrededor. La parte emotiva es cómo se siente con todo esto que está recibiendo, cómo se siente actualmente y cómo se siente antes y después del procedimiento. Y la parte conductual es qué esperamos de él durante el procedimiento. Es decir, un niño no tiene por qué saber que en tal o cual procedimiento necesita mantenerse quieto, o que puede llorar y que si llora no hay problema, o que puede abrazar a su mamá, o que necesita mantener el brazo estirado, ¿sí? Entonces también es importante decirle qué se espera de él durante el procedimiento y también después del procedimiento, ¿sí? Por ejemplo, si es una cirugía, cuando te despiertes vas a sentir un tubo, vas a sentir esta sonda, vas a tener colocados los electrodos. Entonces, depende de todo esto que le digamos y también es decirle, es importante que no te lo quites, todo esto te lo va a retirar la enfermera, ¿sí? Entonces, ¿qué esperamos de ti antes, durante y después del procedimiento? Ahora, como les decía, la edad y el desarrollo son factores fundamentales para evaluar en estos niños y la complejidad del procedimiento también. Entonces, depende de esto, va a ser la cantidad de información que le demos a los pacientes y va a ser también la anticipación con la que le hagamos la preparación, el tiempo de anticipación. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo un adolescente que va a ser operado para una desarticulación de una pierna que un niño, un bebé de 1 año que le van a hacer una enucleación.
No tiene nada que ver la preparación, la cantidad de información, a quién nos vamos a enfocar. Con el bebé nos vamos a enfocar más hacia la mamá, por ejemplo, con el adolescente hacia él, y nos vamos a tardar 8 sesiones probablemente en prepararlo. Y, por ejemplo, en el mismo caso, una cirugía en un chiquito de 3 años, 4 años y en uno de 9, vamos a buscar también equilibrar el tiempo. Con los más chiquitos, dado que no tienen la concepción de tiempo establecida y no pueden entender entre hoy, mañana y el mes que entra, se hace con el menor tiempo posible. Por ejemplo, un día antes de la cirugía, ¿sí? E incluso hay veces que el mismo día se les informa. Vamos a depender de la evaluación. Conforme van creciendo y tienen más consolidada la concepción del tiempo, entonces podemos darla con 3 días antes, una semana antes, pero con los más grandes podemos hacerlo con más tiempo. Entonces, como lo que yo les decía que suele funcionar, esta reglita que les pongo será: mientras menos edad, menos información que le das al paciente y menos tiempo de preparación. Conforme tiene más edad, necesitamos más tiempo y se les da más información, siempre tomando en cuenta sus características individuales. Ok, ahora nos vamos a ir a quién debe informar. Va, puede informar dependiendo del procedimiento. Pueden informar los padres, psicólogos entrenados o incluso personal médico entrenado. Por ejemplo, en el hospital donde trabajo, que es un hospital muy grande de muchísimos pacientes, nos ha funcionado muy bien capacitar a enfermería para que puedan hacer la preparación básica para toma de muestras de sangre, toma de signos vitales, etcétera. Todo lo que ellos están, curaciones, todo lo que ya están haciendo de forma continua y que nosotros, dadas las características del servicio, no podemos estar con cada paciente. Un psicólogo entrenado, claro, no por ser psicólogo ya lo puedes hacer, tienes que tener la experiencia en el área en donde estás trabajando y tienes que tener también la capacitación para hacer este tipo de preparación. Ahora, los padres no necesariamente siempre son la mejor opción, a pesar de que son quien sostiene, eh, generalmente sostiene, contiene y tiene el vínculo con el niño, no necesariamente son la mejor alternativa. Hay que ver también eso. Hay mamás que tienen toda la posibilidad, la disposición y la capacidad de contención y regular a su hijo, que son candidatas ideales para prepararlos, pero hay que capacitarlas antes. Pero hay madres que entrando en estos temas se ponen muy ansiosas, muy alteradas y que lo que van a hacer va a ser transmitir todo esto a los niños. Entonces preferimos que sea el psicólogo acompañado de la mamá o el psicólogo acompañado del médico. Ahora aquí les dejo esta frase de Anna Freud que tiene que ver con los tiempos, ¿no? Y que tiene que ver ahí con el equilibrio que tenemos que tener. Y que es que un tiempo de preparación muy largo deja demasiado espacio para la generación de fantasías, mientras que un tiempo muy corto no permite la estructuración de las defensas. Entonces ahí tenemos que encontrar justamente el equilibrio. Ahora, ¿qué material médico, qué material tenemos para preparar a los pacientes? Puede ser equipo médico real, modelos a escala, videos, cuentos, folletos, etcétera. Aquí les pongo unos ejemplos. Aquí la foto en el lugar en donde se hace exactamente ese procedimiento, o puede ser algo de juguete, como esta tomografía que tenemos aquí. Pueden ser cuentos que explican desde el momento en el que se cae la enfermedad, cuentos para explicar a los hermanos, a la familia, y vamos a ir cambiando dependiendo del procedimiento. Procedimiento sin anestesia, solo vamos a describir el procedimiento, las sensaciones, perdón, no solo vamos a describir las sensaciones antes, durante y después. Pero si es un procedimiento con anestesia local, va a modificarse la información que demos porque la sensación de la post-anestesia va a ser distinta. En la anestesia general, pues el foco de preparación va a ser al momento de colocar la anestesia y al despertar de la anestesia. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos muñecos que ya tienen su catéter inserto, la colostomía, y el niño puede ir viendo y jugando también con ellos. Por ejemplo, aquí un elefante para preparar para una enucleación. Ahora, siempre antes de iniciar cualquier proceso hay que tener claridad de qué es lo que vamos a hacer, si la información que tenemos es correcta, si cómo lo vamos a hacer es adecuado para el paciente que tenemos y cómo va a ser el método que vamos a elegir. Siempre es fundamental dar recursos a este paciente y brindar oportunidades de control, que elijan.
¿sí? Que elijan si quieren que lo pican en una mano o en otra, que elijan si se van a poner ellos el gorrito quirúrgico o se los pone su mamá. Opciones tan simples, pero que dan el control al paciente. Y hay que dar apoyo en momentos críticos que tienen que ver con el procedimiento o con la transición de tipo de cuidado. Entonces, siempre para recordar hay que saber que hay esperanza para vivir, esperanza para morir. Y en el tema que nos toca el día de hoy, preparación para vivir y preparación para morir. Me gustaría terminar con esta página de este cuento que tiene, que habla a los niños que van a morir sobre todo el proceso de muerte, y que es un libro de acompañamientos que pueden utilizar la mamá, el papá, con el niño, el psicólogo que lo atiende, para irlo llevando en esta transición y justamente que pueda hablar y estar preparado para esta fase de muerte. Entonces, este es un ejemplo, hay muchas otras herramientas que se pueden utilizar y que van a ayudar a que estén mucho mejor nuestros pacientes.